Hola, ¿cómo están? Dado los acontecimientos causados por la propagación de la epidemia del coronavirus, mucha gente se está viendo en la necesidad de trabajar en casa. Nosotros, como consultores y asesores empresariales, hemos podido desarrollar desde hace varios años esa actividad, teniendo a nuestro personal trabajando en las instalaciones de nuestros clientes y para cierto tipo de trabajos como elaboración de documentos, análisis, estadísticas, el famoso trabajo en casa. Quisiéramos con esta pequeña cápsula darles algunas guías y orientaciones que les pueden ser de utilidad para poder hacer su trabajo en casa eficientemente. Quisiéramos que ustedes en principio tuvieran en cuenta y pusieran en práctica los siguientes puntos. Antes que nada, planear tu actividad. Tienes que saber bien que no solo es emigrar de la oficina hacia la casa, no es cambiar de ubicación únicamente, sino tú tienes perfectamente que saber qué son las tareas y responsabilidades que vas a desarrollar y en qué tiempo. Entonces, planear y sobre todo desarrollar los indicadores de medición. Negociar, platicar con la gente de la empresa, ya sea tu inmediato superior, ya sea tus colaboradores o tus pares en la empresa, qué tipo de resultados quieren obtener de la labor que tú realizas y que estarás haciendo y desarrollando en casa. Entonces es muy importante que se tenga mucha claridad a este respecto, porque es lo que te va a dar el patrón de saber si las cosas están bien hechas, vas bien o tienes que rectificar un poco el camino. Como segundo esquema que es importante establecer es establecer horarios. Sin duda alguna, el quedarte en casa, pues muchas veces te dan ganas de, en ese esquema flexible, de quedarte en cama. Probablemente te quedes hasta altas horas de la noche viendo televisión, una película, streaming, y entonces esto hace que desfases a veces tus horarios. Tú tienes que ser productivo sin perder el foco de que es muy importante que continúes tus actividades como si las estuvieras desarrollando en la oficina en forma cotidiana y habitual. El horario que establezcas, sin duda, debe de ser viable también para que otros desarrollen su trabajo. Hoy en día, los esfuerzos colaborativos implican la coordinación entre diversos individuos, entre diversas áreas. Por lo tanto, es fundamental que establezcas comunicación y negociación sobre qué horarios de trabajo son los que en un momento determinado la organización requiere de tu trabajo, tus pares, tus colaboradores requieren para que en un momento determinado la tarea fluya y fluya bien a través de toda la cadena que se está desarrollando. Tercero, haz saber a tu familia que es una emergencia. Estás en casa, pero no estás en casa de vacaciones. Estás en casa con un propósito definido, que es continuar con las labores de la oficina, continuar con tus responsabilidades, pero que por efectos de esta emergencia sanitaria, tienes que hacerlo en casa. Entonces, ¿quién y quiénes están contigo, en el mismo entorno, en tu hogar, en tu casa, deben de conocer que vas a tener que tener horarios muy definidos para desarrollar tus labores, tu tarea en un momento determinado. Y a la vez tendrás tiempos para hacer las tareas de colaboración en el hogar, como puede ser pasear a la mascota, cuidar a los niños, a lo mejor hacer alguna compra o acompañar a algún miembro de la familia a hacer alguna cosa o alguna tarea que urge en el hogar. Hay que ejercitar la concentración. Ese es otro punto fundamental. Todo aquello que no te gusta a veces en el ambiente de tu oficina, como puede ser exceso de ruido, mucho movimiento, conversaciones muy ruidosas, exceso de juntas, por ejemplo. Bueno, todo eso trata de evitarlo. No lo reemplaces en la oficina con otras distracciones como pueden ser dormir, juguetear con los niños, cuidar a la mascota, ver redes sociales. Todo esto, obviamente, en horarios laborales. Y ojo, muchos de nosotros nos gusta trabajar con música. Entonces, si vas a escuchar música, que sea tu acompañamiento, más no tu distracción. Eso es fundamental.
que te ayude a concentrarte, no a distraerte. Dicen que es importante, y verlo así en la oficina, organizar tu espacio de trabajo. Lo primero que tienes que procurar pues, es tener un espacio ordenado, limpio y privado. De tal manera que ese esquema de concentración que vas a requerir en un momento determinado, o bien de comunicación con algunas personas vía, no sé, internet, vía audioconferencia, videoconferencia, pues lo puedas hacer sin que en un momento determinado te estén molestando las actividades habituales y cotidianas del lugar donde estás, de tu casa. Entonces, fundamental que tengas esa privacidad, que tengas orden para que no estés perdiendo tiempo y seas improductivo buscando cosas desde una hoja de papel, un blog, una lapicera, una engrapadora, qué sé yo. Entonces, todo ordénalo, todo organízalo y también ten cajones donde guardar las cosas. Desgraciadamente pues vas a estar en casa y no puedes evitar que otros miembros de la familia entren al mismo y, por ejemplo, si eres papá y tienes todavía hijos pequeños, pues que no vayan en un momento determinado a ensuciarte un documento, a tirarte alguna situación que tú requieras urgentemente. Entonces, ten cajones o cajas donde puedas guardar todo aquello que consideres de índole delicado y confidencial. Y así como tienes que ejercer la concentración, evidentemente tienes que saber finalizar tu día. Establecer horarios es importante. Tener una metodología de cuándo trabajar, cómo coordinarte, cómo comunicarte es importante. Pero también, sin duda, lo es el saber finalizar. ¿Cuántas veces no te ha pasado que teniendo la computadora prendida y la pantalla viendo, estás ejerciendo ya tareas cotidianas de tu hogar, de tu vida privada, de esparcimiento, de juego, y se te ocurre contestar un correo electrónico, terminar un reporte que dejaste inconcluso, hacer algo que en un momento determinado se te vino a la mente? Entonces es fundamental saber finalizar el día. Y así como le dedicas tiempo de concentración, tiempo de excelencia a tu tarea habitual, también le puedas dedicar esa misma excelencia en tu atención a tu familia y a tus actividades dentro del hogar. Es evidente que hay algo que es fundamental en lo que es la tarea en casa: la autodisciplina. Eso es algo que depende de ti, que nadie te va a poder enseñar, que es parte de una fuerza de voluntad que tú tienes que tener, el poder establecer mecanismos que hagan que cumplas con lo que tienes que cumplir en el momento en que lo tienes que hacer y tener esa responsabilidad de saber sacrificar ciertos momentos agradables, ciertas circunstancias que te sean apetecibles por algo que es el cumplir con lo que se tiene, pero siempre teniendo el método, la disciplina y la dedicación adecuada. Creo yo que estas serían las principales cosas que tienes que ver en tu tarea ahora en el hogar. No se trata en un momento determinado de sufrir ni de sentirte aislado. Puedes estar tan acompañado como lo haces habitualmente en la oficina. No necesitas tener en tu entorno gente que esté en un momento determinado colaborando contigo, platicando, mencionándote una broma o haciendo alguna referencia a algo. Somos seres comunitarios sin duda, pero también tenemos que saber vivir y trabajar en soledad, individualmente, y colaborar a larga distancia y saber que somos parte de la cadena productiva de una organización. No me resta sino desear que logres ese arte de trabajar en casa en armonía, en paz. Cuídate, porque la salud es parte del trabajo. Si enfermas, no vas a poder desarrollar tus responsabilidades habituales, al menos con la eficiencia que en un momento determinado se requiere. Cuida a sí mismo, a tu familia, respeten todas las indicaciones que las autoridades nos están dando y solo me resta desearte
que tengas tú y tu familia mucha salud y mucho bienestar, optimismo y pensamientos positivos.